Ok, entonces la vez pasada llegamos hasta este punto en donde decimos que la función termodinámica de la vida es la anticipación de los fotones que vienen del Sol, particularmente los de corta longitud de onda. Y ese es el caso de plantas sobre la Tierra y también sobre el fitoplancton que están en los mares, la cyanobacteria. Y los animales juegan un pequeño parte en este ciclo disipativa, que es que se actúan como jardineros dispersando nutrientes, semillas y se fertilizan las plantas. Pero todo el sistema de la biosfera es un gran sistema disipativa que está absorbiendo la luz en el ultravioleta y visible y convirtiéndolo en luz infrarrojo. Ahorita hablamos un poco sobre el principio de la vida en la Tierra. Piensen que la vida empezó más o menos 3.8 mil millones de años en el pasado. Y tienen algunas indicaciones de esta fecha porque se encontraron estudiando las piedras de la Luna que había un bombardeo bastante grueso sobre la Luna alrededor de 3.9 mil millones de años. Entonces, muchos de los mares en la Luna, los mares de materia volcánica, se formaron hace 3.9 mil millones de años. Y eso es cuando estaba bombardeado bastantemente. No saben todavía por qué razón. Puede ser que había algo de movimiento de los planetas, porque nos acercó otra estrella, puede ser también un causa, y el efecto gravitatorial causa de los meteoritos que están en la zona de asteroides entre Marte y Júpiter, a cambiar su órbita en tal manera que se chocaran con los planetas interiores, como es la Tierra y los otros, y la Luna, nuestra Luna. Y entonces, durante este periodo de tiempo sí había vida en la Tierra. Seguramente no sobrevivió este tremendo bombardeo. Y tampoco la atmósfera primitiva pudiera aguantar este tipo de bombardamiento. Todos los mares, según evaporaron por el calentamiento del bombardeo. Entonces se sospecha, no fue hasta como 3.8 o 3.85 mil millones de años en el pasado, cuando empezó la vida. Y sugieren que la atmósfera, la nueva atmósfera, después del bombardeo, fue hecho de los gases volcánicos, los mismos gases que salen hoy en día de los volcanes que tenemos en la Tierra, que son nitrógeno, dióxido de carbono, agua y algo de hidrógeno. Pero no había oxígeno, entonces no había tampoco ozono. Saben que se producen ozono en la atmósfera alta, bombardeando oxígeno, el molécula O2, con luz ultravioleta se puede producir el ozono. Y el ozono absorbe muy fuertemente en el rango del UV. Pero en el principio de la vida no había oxígeno en la superficie de la Tierra. Entonces esta luz en el ultravioleta UVC se llevó a la superficie de la Tierra. Entonces la luz en el UVC estaba muy intenso en la superficie de la Tierra al principio del origen de la vida. Y bueno, como dijo que había estos volcanes que también estaban emitiendo dióxido de sulfato, sulfur dioxide. The seas were apparently very warm, about 100 degrees centigrade.
Y conocemos a partir de las razones de isótopos de oxígeno 16 y 18. Porque ustedes saben, si tienes distintas masas a una temperatura fija, los que son más pesados van a tener menor velocidad, para que las energías cinéticas más o menos son similares entre los dos componentes de isótopos. Entonces, los más pesados no van a penetrar tanto en la materia. Entonces, viendo la razón de los isótopos de oxígeno, 18 y 16, se puede determinar qué fue la temperatura en este entonces. Y se encuentran que estaba alrededor de 100 grados centígrados. Bueno, hace 4 billones de años. Entonces, más o menos después del bombardeo de los asteroides. Y es interesante, si haces un cálculo de la luz ultravioleta que estaba llegando en el Arqueano, comparado que la luz en el ultravioleta que llega hoy a la superficie de la Tierra. Entonces, estos tipos aquí abajo, Nossen et al., en 2007, hicieron este cálculo, suponiendo diferentes valores de dióxido de carbono. Dióxido de carbono no absorbe tan fuertemente en este brillón en el UVC. Este brillón en el UVC va como a 200 a 280 nanómetros. Y encontramos, por ejemplo, que en el Arqueano, alrededor de 260 nanómetros, había casi 10 a la 31 veces más luz llegando a la superficie de la Tierra como hoy en día. Esa cantidad, esta razón es gigante, principalmente porque nada de esta luz a 260 nanómetros llega hoy en día a la Tierra por el ozono, a la superficie de la Tierra. Pero es interesante que había esta razón de luz en el UVC llegando a la superficie de la Tierra en el origen de la vida. Entonces la vida apareció abajo esta luz ultravioleta. Entonces hay dos maneras de verlo. Quizás la vida se intentó hacer resistente a la luz ultravioleta. Y por esto mucha gente cree que la vida empezó al fondo de los mares, donde la luz ultravioleta no pudiera llegar por ser absorbido por el agua. Y hay otro punto de vista, es de que esta luz en el UVC fue absolutamente necesario para el origen de la vida. Y ese es el punto de vista que vamos a ver en este curso. El segundo, que la luz ultravioleta fue muy importante para el principio de la vida. Las primeras moléculas de la vida creen que eran hechos de estos bases nucleicos como adenina, timina, guanina, citosina, en esta forma espiral que se llama RNA o DNA. DNA tiene adenina, timina y guanina y citosina. Y el RNA, en cambio de timina, tiene uracil. Pero son muy similares en la estructura. La diferencia solamente es en estos bases, timina o uracil, y en el oxígeno que está conectado al azúcar en esta región. Luego lo vamos a definirlo en la segunda parte cuando hablamos de las moléculas orgánicas en la parte de biología. Pero esta estructura siempre es lo mismo, que tenemos adenina siempre se junta con timina, con enlaces de hidrógeno. Y igual citosina con guanina.
también por enlaces de hidrógeno, pero en este caso de guanina y citosina son 3 enlaces de hidrógeno y adenina y timina son solamente 2. Estos enlaces de hidrógeno son bastante débiles. Entonces, la DNA se puede partirse por la mitad. Todos los otros enlaces en la molécula son de tipo covalente, que son muy fuertes. Entonces, solamente aquí tenemos enlaces de hidrógeno, débiles, muy débiles, pero cuando la estructura está junto y los pares de bases están afiliados, como en esta manera, es bastante estable esta molécula ADN. Si llegamos a alrededor de 100 grados, o un poco antes de 85, el sistema se puede desnaturalizarse, es decir, que se rompe estos enlaces de hidrógeno y los dos hilos se separan y tenemos DNA de hebra sencillo. Bueno, esto fue descubierto la estructura por Watson y Crick y con Franklin, que hizo los rayos X, el espectro de los rayos X para determinar la estructura. Fue Watson y Crick. Había mucho pelea por el reconocimiento del descubrimiento de la estructura de ADN y había bastante polémica sobre esto. Es una historia interesante, pero ellos fueron los primeros a llegar a la estructura correcta. También había Linus Pauling, que era otro químico que también publicó su estructura, como la estructura del proteína es un poco distinto que la estructura de DNA antes de Watson y Crick, pero fueron estos dos personas que lograron descifrar la estructura a partir de el experimento de Rosalind Franklin. Bueno, pensamos que en el origen de la vida, las moléculas eran de los bases de nucleicos, el ADN y RNA, y también algunos ácidos nucleicos. Esto fue propuesto primero por Oparin en 1936, quien sugirió que bajo una atmósfera que contiene estos gases, en este entonces pensaban que la atmósfera fue bastante reductor, es decir, que tenía hidrógeno, bastante hidrógeno. Hoy en día se sabe que al principio de la vida los gases no pudieran haber sido estos porque estos no son estables y con la luz ultravioleta se convierten rápidamente en otras formas. Entonces la atmósfera que creen que hoy en día creen que era al principio de la vida es la atmósfera que te presento en este acetato, ¿no? Que había nitrógeno, dióxido de carbono, agua y quizás algo de hidrógeno. Entonces una atmósfera mucho más neutra. Pero de todos modos, Stanley Miller en como 1853 con su asesor Harold Urey hicieron el experimento que propuso Oparin en 1936, llenando una esfera de vidrio con estos gases reductores, y los expuso a chispas de alto voltaje. Y en poco tiempo se encontró que la superficie interior de esta esfera de vidrio se empezó a oscurarse y encontraron un tipo de sustancia que se cubrió, y luego analizándolo se encontraron que había ácidos nucleicos como la adenina, timina y citosina, y también aminoácidos. En la siguiente hora vamos a describir estos moléculas en más detalle, pero los aminoácidos son, si quieren, como los ladrillos que hacen las proteínas, son los precursores de las proteínas.
Entonces, esta fue la primera indicación de que la vida pudiera ser formada por sistema abiótica. Pero como te dijo que estos gases no eran los correctos. Ahorita piensan que probablemente no era la producción de estas moléculas en la atmósfera, sino en la superficie de los mares, y en cambio de estos gases con HCN, que de hecho es un producto de algunos de estos gases, y también de agua y dióxido de carbono. Más tarde vamos a discutir cómo se pudieran formar bajo la luz ultravioleta estas mismas moléculas fundamentales de la vida. Cuando digo fundamentales, son las moléculas que están en los tres dominios, ¿no? La arquea, la bacteria y el eucarioto. Entonces, deberían de ser las moléculas primarias. Y es interesante que estas moléculas como los ácidos nucleicos y muchos de los aminoácidos son pigmentos en el UVC. Es decir, se absorben muy fuertemente y disipan en calor la luz ultravioleta en el rango UVC. También es muy interesante que estas moléculas no solamente encontramos en la Tierra o fueron formados en la Tierra. Había una propuesta de Fred Hoyle, que era un físico nuclear, pero que se metió en estos asuntos de la vida. Una propuesta de que en las atmósferas circunstelares de los gigantes rojos, es decir, las estrellas que son muy grandes, después de su periodo, como nuestra estrella es un tipo G, y después de su vida se pudiera quedar en un gigante rojo. En este caso, la superficie, bueno, las estrellas se expanden y la superficie se enfría y por eso se parecen rojos. Entonces, las atmósferas no son tan calientes y pudiera formar con el calor o con la luz también del sol estas moléculas orgánicas. Y luego, después del colapso del gigante rojo, sí había bastante masa, la estrella pudiera explotarse en un supernova, expulsando toda esta materia, incluyendo estas moléculas, al espacio, y luego ser coleccionado por los cometas o los meteoritas. Y de hecho, se hicieron un experimento. En 2006, la NASA tuvo la oportunidad de mandar una nave al cometa Tempel 1. Y no solamente la nave, pero también otro impactor, se llama, que era parte del nave, y tenía planeado mandar este impactor hacia la superficie para hacer un choque, para levantar el gas y el polvo de la superficie de la cometa, y luego estudiar las bandas de emisión en el infrarrojo de este gas y polvo que fue emitido después de este choque. Entonces sí lo hicieron, y con el nave principal se analizaron los resultados y encontraron que había aminoácidos y hasta ácidos nucleicos, los bases de ADN y DNA. Ese es un hecho sorprendente, ¿no? Que pudieran ha sido causado o formado en la superficie de estos cometas. Pero si damos cuenta que los cometas son en su mayoría hielo, agua congelada. Y cada vez que la cometa se llega cerquita del Sol, el agua se evapora, ¿no? Lo que se cambia de sólido a líquido. Y tenemos probablemente HCN, que también
pudiera haber sido formado en estos gigantes rojos y arrojado al espacio, también en una explosión supernova. Y estos HCN en agua y bajo la luz ultravioleta de la estrella, de nuestra estrella hoy en día, pudieran haber formado estas moléculas, como lo vamos a mencionar en los siguientes acetatos. Pero se encontraron en estos cometas y se han estudiado como 3 o 4 distintos cometas, y en todos se encuentran ácidos nucleicos y aminoácidos, más como otros 200 moléculas orgánicas, muchos de ellos importantes en la vida. Ok, pero producir las moléculas no es lo mismo a tener la vida, porque en la vida hay una dinámica. Por ejemplo, hay la replicación. Otra dinámica también es la movilidad, y la evolución también es otro tipo de dinámica. Entonces, el problema es más grave que solamente mostrando que hay maneras eficientes para producir estas moléculas en la superficie de la Tierra. Necesitamos también intentar explicar la dinámica. Por ejemplo, en la replicación de la vida hoy en día, necesitamos muchos enzimas. Estos enzimas son como proteínas, son como catalizadores de distintas reacciones químicas, pero formados de los aminoácidos. Y son muy complejos, tremendamente complejos. Y también tienen una estructura en 3 dimensiones que determina su funcionalidad. Pero estos enzimas no pudieran haber existido en el principio de la vida, simplemente porque son muy complejos y estas moléculas no se forman espontáneamente. Se requiere codificación para las enzimas en el RNA o DNA. Entonces necesitamos un mecanismo para la replicación de la vida en el principio de la vida, cuando no existían estas enzimas. Y será mucho más conveniente para nosotros si estamos hablando de procesos disipativos, que si este mecanismo involucra la disipación. Y vamos a ver esto en un momento. Pero no solamente creen que RNA y DNA eran los primeros, pero que RNA llegó un poco antes de DNA. Y la razón de esta, y que se llama el RNA World, o el mundo del ARN, la razón es que estas moléculas de RNA son un poco más fácil para sintetizar en el laboratorio, que se actúa también como enzimas para la formación de enlaces péptidos entre los aminoácidos. Entonces, si tenemos una proteína, está formado de aminoácidos que están enlazados por tipos de enlaces que se llaman péptido. Y también el RNA puede guardar la información genética. Entonces, principalmente por el hecho de que el RNA actúa como enzimas. Por ejemplo, también el RNA puede actuar como un enzima, aunque no es una enzima, pero puede actuar más o menos como una enzima para, por ejemplo, romper las cadenas de ADN. Pero este fue los ideas en 1960. Pero después de muchos años trabajando con este mundo de RNA, Orgel en 1997 escribió que después de años de intentos, no hemos logrado obtener el segundo paso de la replicación.
that is to form a complementary strand, being a duplicate of the first. So, aunque había mucho trabajo en esta área del mundo del RNA, todavía hoy en día no ven el camino hacia el origen de la vida a partir de RNA. Y nosotros creemos que, aunque RNA es un poco más fácil de sintetizar, no hay mucha diferencia entre sintetizar RNA y DNA. Entonces, probablemente los dos existieran en el mismo tiempo, quizás en diferentes regiones de la Tierra, y luego se formaran un simbiosis. Como sabemos, hoy en día la vida está hecha de muchos simbiosis de distintos organeles. Entonces, necesitamos un mecanismo cuando no había enzimas para replicación del ADN. Y el mecanismo que nosotros estamos proponiendo es el Ultraviolet and Temperature Assisted Replication of RNA and DNA, or what we call the UV-TAR. So, first I'll just give you a little bit of information about the structure of DNA and what happens with the absorption of light. So when we have double-strand DNA, like in this case here, we have an absorption which peaks at around 260 nanometers, and it's quite strong. But if we separate DNA and RNA into single strands, we get what's known as hypochromism. That is an increase in absorption between about 30 to 35%, depending on the structure, on the particular base pairs which are involved. And that happens basically because when DNA is single strand, cuando se convierte a hebra sencillo, entonces los bases están libres a caminar alrededor del eje de su esqueleto. Entonces se abre como un paraguas. Entonces se da una sección eficaz más grande y ya no ya los más arriba no esconden los que están de abajo, están más abiertos, y esto incrementa la absorción alrededor de 30 a 35%. Y este incremento en la absorción está utilizado en los laboratorios biológicos, está bien conocido. Se utilizan para saber cuándo se desnaturalizan el ADN. Hay un curvo de desnaturalización en donde la absorción de la luz UVC a 260 nanómetros incrementa hasta su máximo, y eso es cuando se saben que el DNA está desnaturalizado. Y normalmente se desnaturalizan utilizando la temperatura. Pero algo muy interesante que nosotros hemos descubierto es que no solamente la temperatura, pero pudimos desnaturalizarlo también con luz ultravioleta. Y lo interesante es, si lo sobrepone, esta gráfica de la absorción, esa es la absorción del DNA y RNA como función de longitud de onda. Ahorita voy a sobreponer el gráfica del razón de la luz UVC que estaba llegando a la Tierra en el Arqueano comparado hoy en día. Y vemos que casi tiene la misma estructura, ¿no? Entonces es otra evidencia de que las moléculas, los ácidos nucleicos, fueron formados para absorber fuertemente este espectro de luz que estaba llegando a la superficie de la Tierra en el UVC, en el origen de la vida. No solamente absorben fuertemente, pero también las bases disipan esta luz, es decir, que se convierte la energía del fotón que entra, que era en el UVC, se convierte a calor. Y lo hace muy rápido. En
picosegundos o menos de un picosegundo, casi toda la energía que está en la anilla de excitación electrónica, principalmente estos anillos se excitan electrónicamente, es decir, que se llegan a otro estado, los electrones, y se de-excita bastante rápida en 10 a la menos 12 segundos, picosegundos, 10 a la menos 12, tremendamente rápido. Entonces, cuando se absorbe un fotón, la base se queda en el estado excitado y rápidamente se decae otra vez el estado base, el estado base electrónica, rápidamente, y esta evita que los bases pudieran tener otras reacciones químicas. Quizás ustedes saben de que cuando una molécula está en su estado excitado es cuando puede hacer más reacciones químicas. En su estado base, electrónicamente, es más o menos estable porque no tiene suficiente energía para poder formar otros reactivos. Entonces, el hecho de que todas las bases del ácido nucleico, adenina, timina, guanina, citosina y uracil, decaen muy rápido así el estado base. Entonces, lo que están haciendo es absorbiendo un fotón en el VC y disipándolo rápidamente en calor. Una pregunta es, ¿pudieran sido estas moléculas, los bases nucleicos, pigmentos en el VC, y pudiera ser que su función principal en ese entonces fue la disipación de la luz que entra? Porque como ustedes saben, ¿no? Todos los procesos, y como explicó en las clases anteriores, todos los procesos aparecen y se mantienen solamente para disipar un potencial química generalizado sobrepuesto. Por ejemplo, puede ser los huracanes que disipan el gradiente de temperatura. Bueno, en este caso, puede ser estas moléculas que disipan el gradiente de luz, porque es la luz que entra del sol, que es de longitud de onda corta, y la luz que se emite en espacio, que es el infrarrojo, después de pasar por toda la biosfera. Esa es solamente la primera componente de la biosfera. Pero entonces, ¿cómo podemos lograr la replicación sabiendo estos detalles? Pues como mencioné, normalmente se desnaturaliza ADN hoy en día con muchas enzimas, pero también puedes hacerlo con calor. Si incrementas la temperatura, como 10 grados, alrededor de su temperatura de desnaturalización, se puede medir una curva como esta forma. Esa es la absorción de la luz a 260 nanómetros. Recuerdo que el ADN absorbe muy fuertemente a 260 nanómetros, ¿ok? Y hay una diferencia que se llama hipocromismo cuando se desnaturaliza, cuando está en forma de hebra sencillo o en hebra doble. Y esas son las curvas de desnaturalización de distintos ADNs. Depende mucho la cantidad de enlaces GC, porque los enlaces GC son de 3 enlaces de hidrógeno. Los AT, es decir, adenina, timina, solamente son 2 enlaces de hidrógeno. Entonces los GCs son un poco más fuertes. Y también por el apilamiento de los distintos pares de bases también incremente la temperatura de desnaturalización de los DNA o RNA. DNA, esos son los valores por DNA, y RNA es un poco más bajo, alrededor de como 50 grados, empieza a desnaturalizarse. RNA no es tan enlazado que DNA. Bueno, un asunto interesante es que en los mares de hoy en día
La temperatura en la superficie cambia en el noche y en el día con respecto a la temperatura a 10 metros, donde más o menos es constante. Es decir, que si estás a 10 metros de profundidad en los mares, la temperatura no va a cambiar en el día y en la noche. Pero más arriba, particularmente muy cerca de la superficie, en la microcapa, ¿no?, que tiene grueso de como 100 micras, ese es donde los cambios en la temperatura son más grandes y pueden ser alrededor de 4 o 5 grados.